El cielo se desgarraba en un llanto torrencial aquella madrugada de noviembre, un diluvio que azotaba sin piedad las calles desiertas de Villa Serena. Fue en ese preciso instante, a las 5:30 de la mañana, cuando el camión de recolección de residuos número 37, un gigante metálico y ruidoso, se detuvo con un chirrido de frenos frente a la entrada del vertedero municipal. La oscuridad, densa y pegajosa, se aferraba a la ciudad como un sudario gris, negándose a ceder ante la inminente llegada del alba. Al volante de aquel vehículo se encontraba Elías Vargas, un hombre cuyo rostro reflejaba 23 años de servicio en una labor tan ingrata como fundamental. Jamás, en toda su existencia, habría podido concebir que esa jornada, aparentemente idéntica a miles de otras, marcaría un punto de inflexión irreversible en su vida. Nunca se le cruzó por la mente que, al llegar al depósito de basura para descargar el contenido de su camión, se toparía con un hallazgo entre las colinas de desperdicios que le congelaría la médula espinal y lo obligaría a replantearse todo lo que creía entender sobre la condición humana. Porque justo allí, arrojados sin miramiento sobre la inmundicia del vertedero, como si fuesen un desecho más en la pila, yacían dos ancianos. Dos seres humanos que jamás debieron estar en un lugar así, abandonados a su destino en el entorno más desolador y deshumanizante que uno pudiera imaginar. El descubrimiento que Elías hizo en esa lúgubre mañana no solo alteraría su propio camino, sino que también desenterraría un secreto tan sombrío y lacerante que haría temblar los pilares de toda una familia. Su hallazgo provocaría una onda de choque que llevaría a miles de personas a lo largo y ancho del país a interrogarse sobre los abismos insondables de la crueldad que puede albergar el corazón del ser humano. Lo que aconteció en las horas siguientes transformó sus vidas de una manera que ninguno de ellos podría haber anticipado. Elías Vargas era un hombre de 52 años, con una piel curtida por innumerables amaneceres y atardeceres a la intemperie, y unas manos encallecidas, testimonio de una vida entera de trabajo duro y silencioso. Era un individuo de pocas palabras, pero poseedor de un corazón noble, uno de esos hombres que, contra toda evidencia, aún depositaban su fe en la bondad inherente de las personas. Y eso, a pesar de haber sido testigo durante décadas de la cara más sórdida de la sociedad, de haber recogido sus residuos, sus secretos arrojados a la basura, sus vergüenzas envueltas en bolsas negras. Durante más de 20 años, su rutina había consistido en despertar mucho antes de que el sol despuntara en el horizonte, mientras el resto del mundo permanecía sumido en el sueño, para desempeñar una tarea que nadie anhelaba, pero que resultaba indispensable para la convivencia. Su esposa, Elena, solía decirle con una mezcla de cariño y preocupación que era demasiado sensible para ese oficio, que se tomaba las cosas de una forma excesivamente personal, que no podía llevar el peso de las desgracias del mundo sobre sus hombros. Pero Elías no conocía otra forma de ser, su empatía era una parte tan intrínseca de él como el aire que respiraba. Esa mañana en particular, mientras guiaba su pesado camión a través de las calles mojadas de Villa Serena en dirección al vertedero, la mente de Elías estaba ocupada por el recuerdo de su madre. Hacía apenas 3 meses que ella había fallecido, y el dolor seguía siendo una presencia aguda y punzante, una herida abierta que se resistía a cicatrizar. Doña Alma había sido una mujer de una fortaleza extraordinaria, de esa clase de madres que se entregan en cuerpo y alma por sus hijos hasta su último suspiro, que lo dan todo sin esperar la más mínima recompensa, transformando el sacrificio en la más pura expresión de amor incondicional. Había criado a Elías y a sus 4 hermanos completamente sola, después de que su padre los abandonara cuando él apenas contaba con 8 años de edad. Había trabajado de sol a sol, lavando ropa para otros, limpiando casas ajenas, vendiendo tamales en una esquina, haciendo cualquier cosa imaginable para asegurar que a sus hijos no les faltara el pan en la mesa y tuvieran la oportunidad de asistir a la escuela. Ahora, con su ausencia, Elías sentía un vacío inmenso en el pecho, un hueco que nada ni nadie podía llenar. Mientras el camión avanzaba pesadamente por las calles oscuras, Elías revivía con una claridad dolorosa las últimas palabras de su madre antes de exhalar su último aliento. Se encontraban en la habitación estéril de un hospital, y ella, frágil y diminuta, apenas podía articular palabra a través del tubo de oxígeno que le suministraba el aire que sus pulmones ya no podían procesar.
Sus manos, aquellas que siempre habían sido un torbellino de actividad y fortaleza, ahora temblaban incontrolablemente como hojas secas a merced del viento. Sus ojos, que en otros tiempos habían destellado con una alegría y una determinación inquebrantables, se veían ahora opacos y vidriosos, como si la vida se estuviera retirando lentamente de ellos. Sin embargo, cuando Elías se inclinó para depositar un beso en su frente febril, ella congregó las últimas briznas de su energía para susurrarle al oído, con una voz rota y cargada de dolor que quedaría grabada a fuego en su memoria. Hijo de mi alma, mi niño adorado, le había dicho, mientras las lágrimas se deslizaban por los surcos de sus mejillas arrugadas, prométeme una cosa antes de que me marche de este mundo. Júrame que siempre serás un hombre íntegro, que nunca permitirás que se extinga esa bondad que anida en tu corazón. Prométeme que si alguna vez te cruzas con alguien que necesite tu ayuda, no le darás la espalda como hace la mayoría. Prométeme que marcarás la diferencia, que extenderás tu mano incluso cuando creas que nadie te observa, porque es en esos momentos cuando demostramos de qué pasta estamos hechos. Elías se lo había prometido con el corazón hecho añicos, sin tener la menor idea de que, apenas 3 meses más tarde, el destino lo pondría a prueba de una manera que jamás habría podido concebir. Se lo había jurado entre sollozos ahogados, aferrando aquellas manos temblorosas, sintiendo como su alma se fragmentaba en 1.000.000 de pedazos. Y su madre, en respuesta, le había regalado una sonrisa tenue, un último gesto de paz antes de cerrar los ojos para siempre. 2 horas después, se había marchado, dejando tras de sí un vacío insondable, pero también un legado de amor y compasión que Elías llevaba tatuado en lo más profundo de su ser. El camión de basura alcanzó la entrada del vertedero municipal justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo con tonalidades de un gris plomizo. La lluvia persistía, aunque ahora caía con una intensidad menor, como si el firmamento derramara lágrimas de agotamiento. Elías descendió de la cabina, enfundado en su impermeable amarillo y con los guantes de trabajo puestos, listo para ejecutar la misma rutina de siempre, maniobrar el vehículo hasta el área de descarga, vaciar su contenido sobre las montañas de desechos preexistentes y luego proseguir con su ruta diaria. Sin embargo, en ese momento, mientras activaba los faros delanteros del camión para iluminar con mayor claridad la zona donde depositaría la carga, Elías percibió algo que no encajaba. Al principio, creyó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada en la semioscuridad del amanecer, pero al agudizar la vista, cuando los potentes haces de luz del camión enfocaron directamente aquella sección del vertedero, su corazón se detuvo en seco. Allí, a una distancia de unos 20 metros de donde se encontraba, arrojado sin contemplaciones sobre montículos de basura en descomposición y desperdicios, se distinguían 2 bultos que no solo parecían, sino que inequívocamente eran cuerpos humanos. 2 personas. Y no se trataba de cadáveres, como los que, por desgracia, aparecían ocasionalmente en lugares como aquel. Estas personas se movían con una debilidad extrema, como si intentaran incorporarse sin éxito, traicionados por la falta de fuerzas. Elías sintió como un frío glacial le recorría las venas. Por un instante, se quedó completamente paralizado, su mente rehusándose a aceptar la cruda realidad que sus ojos le mostraban. Acto seguido, como si un resorte invisible lo hubiera impulsado, saltó de la cabina y corrió hacia aquellas figuras con el corazón martilleándole el pecho a un ritmo frenético. Sus botas de trabajo chapoteaban en los charcos formados por la lluvia incesante, y su aliento se condensaba en nubes de vapor en el aire helado de la madrugada. ¡Por Dios! ¡Santo cielo!, gritaba Elías mientras se aproximaba a toda prisa, resbalando sobre la superficie húmeda y traicionera de la basura. Hay gente aquí. Hay personas con vida. Cuando finalmente los alcanzó, cuando pudo observarlos de cerca bajo la luz grisácea y desoladora del amanecer, Elías sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en una pila de desechos para no desplomarse. La escena que presenció lo horrorizó hasta las fibras más profundas de su ser. Se trataba de 2 ancianos, un hombre y una mujer, aferrados el uno al otro como si fueran náufragos en medio de un océano de inmundicia. Estaban completamente empapados por el aguacero que había caído durante toda la noche, temblando de una forma violenta e incontrolable a causa del frío,
cubiertos de una capa de suciedad y restos de basura adheridos a su ropa y a su piel. El hombre presentaba una herida en la frente de la que manaba sangre, que se mezclaba con el agua de la lluvia, mientras que la mujer sollozaba de manera desconsolada, aferrándose a su compañero con unas manos que parecían garras atenazadas por la desesperación. Ambos estaban descalzos, con los pies cubiertos de cortes y rasguños, evidencia de haber caminado sobre los desechos afilados del vertedero. Sus ropas, que en algún momento debieron de ser limpias y dignas, se encontraban ahora desgarradas, mugrientas y empapadas. Parecían dos espectros, tan extremadamente delgados que sus huesos se marcaban dolorosamente bajo una piel arrugada y de una palidez cadavérica. Sus ojos, hundidos en cuencas oscurecidas, reflejaban un pavor y una desorientación que le partieron el alma a Elías. ¡Socorro!, gimió el anciano con una voz tan tenue que Elías apenas logró oírla. Por favor, ayúdenos. No queremos morir en este lugar. Se lo suplicamos. Elías sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos de forma instantánea. No podía dar crédito a lo que estaba presenciando. No lograba comprender cómo dos seres humanos, dos personas de edad avanzada que deberían estar en la seguridad de sus hogares, recibiendo cuidados y protección, habían acabado en aquel lugar, literalmente arrojados sobre la basura, como si ellos mismos fueran desechos sin ningún valor. La mezcla de rabia y dolor que lo embargó en ese instante fue tan abrumadora que casi lo dejó sin aliento. Mantengan la calma, por favor, tranquilos, dijo Elías con la voz entrecortada por la emoción, mientras se despojaba rápidamente de su impermeable amarillo para cubrir a los ancianos. Ya están a salvo. Voy a sacarlos de aquí ahora mismo. Nadie volverá a hacerles daño. Se lo prometo por lo más sagrado que tengo. Con movimientos lentos y delicados, como si estuviera manipulando el cristal más frágil, Elías ayudó a los ancianos a ponerse en pie. Pesaban tan poco que parecían muñecos de trapo, tan quebradizos que daba la impresión de que podrían deshacerse con el más mínimo contacto. El hombre cojeaba de forma pronunciada, arrastrando una pierna como si la tuviera rota, y la mujer apenas podía mantenerse erguida, apoyándose por completo en Elías y en su compañero. ¿Cómo han llegado hasta aquí?, preguntó Elías mientras los guiaba lentamente hacia su camión, sujetándolos con firmeza para evitar que cayeran. ¿Quién les ha hecho esto? Por el amor de Dios. ¿Quién podría haberlos abandonado en un sitio como este? El anciano alzó la mirada hacia Elías, sus ojos rebosantes de un dolor tan antiguo y profundo que parecía contener siglos de sufrimiento. Sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por la conmoción, por el trauma, por el shock de la experiencia vivida. Nuestra hija, susurró con una voz quebrada, cada palabra brotando con un esfuerzo visible de su garganta reseca. Nuestra propia hija nos trajo aquí anoche. Nos dijo que nos llevaba a un lugar mejor y después nos abandonó aquí. Nos sacó del coche a la fuerza, nos arrojó sobre esta montaña de basura inmunda y se marchó. Se fue y nos dejó aquí para que muriéramos, como si fuéramos animales. Elías sintió como si algo se resquebrajara en su interior. Las palabras de aquel hombre cayeron sobre él como losas de plomo, cada una de ellas un impacto directo en su corazón. Su propia hija. Su propia hija los había llevado hasta ese vertedero inmundo y los había abandonado como si fueran objetos inservibles. ¿Cómo era posible albergar tanta crueldad? ¿Cómo podía alguien infligir semejante acto a las personas que le habían dado la vida? Elías pensó de inmediato en su madre, en todo lo que ella había sacrificado por él y sus hermanos, en cómo se había desvivido para ofrecerles una existencia digna. Recordó cómo él y sus hermanos se habían turnado para cuidarla durante sus últimos meses de vida, cómo se habían asegurado de que no le faltara absolutamente nada, de que tuviera todos sus medicamentos, de que nunca, ni por un solo instante, se sintiera sola o desamparada. Y ahora, estaba siendo testigo directo de la antítesis de todo aquello, del rostro más oscuro y despiadado de la ingratitud humana. Escúchenme con atención, dijo Elías con una voz firme, aunque cargada de emoción, mientras finalmente llegaban al camión. Voy a llevarlos al hospital de inmediato. Van a estar a salvo. Nadie les hará más daño. Su calvario ha terminado. Se los juro.
Con una paciencia y un cuidado infinitos, Elías ayudó a los ancianos a subir a la cabina del camión. Los sentó en el asiento del copiloto, puso la calefacción al máximo y buscó en su mochila la vieja manta que siempre llevaba consigo por si refrescaba. Los envolvió a ambos con ella, observando cómo temblaban sin control, cómo sus dientes castañeteaban y cómo sus cuerpos estaban al borde de la hipotermia tras haber pasado toda la noche a la intemperie, bajo la lluvia incesante. Ahora que la luz del día era mayor y podía verlos con más claridad, Elías reparó en detalles que lo horrorizaron todavía más si cabe. Los ancianos tenían hematomas por todo el cuerpo, algunos antiguos y de un color amarillento, otros recientes y de un intenso color morado. La mujer presentaba marcas rojizas alrededor de las muñecas, como si la hubieran atado con cuerdas o algún tipo de atadura. El hombre tenía quemaduras de cigarrillo en los brazos, pequeñas cicatrices circulares que solo podían haber sido infligidas de manera deliberada. Ambos compartían esa mirada vacía y perdida que Elías había visto en otras ocasiones en víctimas de abusos severos, como si una parte de su espíritu hubiera sido fracturada de forma irreparable. «Dios mío», susurró Elías mientras sacaba su teléfono móvil con manos temblorosas. «¿Qué clase de monstruo les ha hecho esto?». Marcó el número de emergencias con los dedos entorpecidos por la urgencia y la conmoción. Cuando le respondieron, las palabras fluyeron de su boca en un torrente de desesperación. «Necesito una ambulancia de forma urgente en el vertedero municipal de Villa Serena», dijo Elías, casi gritando al teléfono. «Acabo de encontrar a 2 ancianos abandonados aquí». «Sí, ha oído bien. Abandonados en el basurero como si fueran escoria. Se encuentran en estado crítico, empapados, con hipotermia y con heridas por todo el cuerpo. Necesitan atención médica inmediata o no sobrevivirán. Por favor, dense prisa». Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia, Elías buscó en su mochila el termo de café caliente que Elena le había preparado esa misma mañana y el sándwich que ella siempre le incluía, a pesar de que él insistía en que no era necesario. Con movimientos suaves y pacientes, como si estuviera alimentando a 2 pajarillos caídos del nido, ayudó a los ancianos a beber pequeños sorbos de café. Sus manos temblaban tanto que apenas podían sostener el termo, por lo que Elías tuvo que sujetarlo por ellos, inclinándolo con delicadeza para que pudieran beber sin atragantarse. Les ofreció pequeños trozos del sándwich, que ellos devoraron con una desesperación que revelaba días, quizás semanas, sin una comida decente. Masticaban con dificultad, como si sus mandíbulas apenas tuvieran fuerza, pero comían con el hambre voraz de quienes han estado al borde de la inanición. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras comían, lágrimas de alivio mezcladas con el llanto del dolor y el trauma. «¿Cómo se llaman?», preguntó Elías con suavidad, mientras les limpiaba el rostro con unas toallitas húmedas que guardaba en la guantera, intentando retirar parte de la suciedad que los cubría. «Por favor, díganme sus nombres». El anciano tragó el bocado de sándwich que tenía en la boca y miró a Elías con unos ojos inundados de gratitud y sufrimiento. «Me llamo Ismael», respondió con una voz ronca y entrecortada. «Ismael Castillo. Y ella es mi esposa, Clara. Clara Castillo. Llevamos casados 58 años, señor. 58 años juntos, amándonos y cuidándonos mutuamente. Y nuestra hija, nuestra única hija, nos trajo a este lugar y nos abandonó para que muriéramos. Como si no fuéramos nada». Las palabras salieron a borbotones, interrumpidas por sollozos que sacudían todo el frágil cuerpo de Ismael. Clara, a su lado, lloraba en silencio, aferrada al brazo de su esposo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado, como si ese contacto físico fuera el único anclaje que la mantenía conectada a la realidad y le impedía desmoronarse por completo. Elías los abrazó a ambos, sin importarle la suciedad ni la humedad, sin reparar en el olor a descomposición que emanaba de sus cuerpos, sin pensar en nada más que en ofrecerles un atisbo de consuelo, un poco de calor humano, una fracción de la dignidad que alguien les había arrebatado de una forma tan cruel. Lloró con ellos, compartiendo su dolor, sintiendo en carne propia el horror de su experiencia. 58 años juntos, repitió Elías con una mezcla de admiración y profunda tristeza. Eso es toda una vida de amor, de compromiso,
de esos matrimonios que ya apenas se ven. Y les prometo, les juro por la memoria de mi madre, que falleció hace 3 meses, que vamos a averiguar quién les ha hecho esto. Se hará justicia. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratar a otro ser humano de esta manera, y mucho menos a sus propios padres. La ambulancia llegó 15 minutos después, con sus sirenas rasgando el silencio plomizo de la madrugada en el vertedero. 2 paramédicos, un hombre llamado David y una mujer llamada Laura, descendieron rápidamente con sus maletines de primeros auxilios y una expresión de profesionalidad en sus rostros. Sin embargo, en el momento en que vieron a los ancianos, cuando escucharon de boca de Elías dónde y cómo los había encontrado, su compostura profesional se desvaneció, dando paso a una mueca de absoluto horror e incredulidad. ¿Me está diciendo que los encontró aquí?, preguntó David mientras examinaba rápidamente a Ismael, tomándole el pulso, revisando sus pupilas con una pequeña linterna y palpando con cuidado sus costillas. ¿Alguien realmente los abandonó en el basurero? ¿Los dejó aquí, tirados sobre los desperdicios como si fueran, eso mismo? Exactamente, confirmó Elías, con la voz tensa y cargada de una ira contenida. Su propia hija, según me han contado. Los trajo anoche, los sacó del coche a empujones, los arrojó sobre la basura y se largó. Los dejó aquí, bajo la L. Lluvia, muertos de frío, esperando que la muerte los reclamara. Si no hubiera llegado cuando lo hice, si me hubiera retrasado solo unas horas, no quiero ni imaginar lo que habría sucedido. Laura, que estaba atendiendo a Clara, negó con la cabeza, incapaz de asimilar la situación. Un escalofrío de puro espanto recorrió a Laura mientras envolvía el cuerpo frágil de la anciana en una manta térmica de emergencia, cuyo material plateado crujía en el silencio tenso. Sus ojos, curtidos por una década de experiencia como paramédica, habían sido testigos de escenas atroces, accidentes de tráfico con hierros retorcidos, heridas de balas sangrantes, las secuelas físicas de la violencia doméstica. Sin embargo, esto era de una naturaleza distinta, más perversa. Esto no era el resultado de un accidente fortuito o de un arrebato de pasión incontrolada. Lo que tenía ante sí era la manifestación de una crueldad metódica, una maldad calculada con la frialdad del hielo. La misma rabia impotente y la profunda tristeza que embargaban a Elías se reflejaron en su mirada. Presentan un cuadro severo de deshidratación y malnutrición, informó David, su voz profesional apenas logrando enmascarar la indignación, después de completar una evaluación rápida pero exhaustiva. Ambos muestran signos inequívocos de hipotermia, consecuencia de pasar la noche a la intemperie, expuestos al frío y a la lluvia incesante. He observado múltiples contusiones y abrasiones en distintas fases de cicatrización, lo que sugiere un patrón de maltrato continuado durante un periodo prolongado de tiempo. Hizo una pausa, palpando con suma delicadeza el torso del anciano. El señor tiene, como mínimo, 3 costillas fracturadas y una posible contusión pulmonar. La señora presenta indicios de una fractura en el brazo que nunca recibió el tratamiento adecuado y ahora está consolidando de forma incorrecta. Ambos, además, manifiestan síntomas evidentes de un trauma psicológico severo. Esto no ha sido un simple caso de abandono, esto ha sido tortura sistemática, perpetrada durante quién sabe cuánto tiempo. Las palabras del paramédico cayeron sobre Elías con la fuerza de un mazo. La verdad era mucho más terrible de lo que había imaginado. No se trataba únicamente del abandono de la noche anterior. Aquello era la culminación de meses, quizás años, de abuso, de negligencia, de un maltrato inhumano. Esos 2 ancianos habían estado soportando un infierno mucho antes de ser arrojados a aquel vertedero inmundo, descartados como si fueran desperdicios humanos. Tenemos que trasladarlos al hospital de inmediato, urgió Laura, mientras ella y David preparaban las camillas con una eficiencia sombría. Van a requerir cuidados intensivos. Sueros intravenosos, antibióticos, tratamiento para la hipotermia, una serie completa de radiografías, análisis de sangre exhaustivos y, con toda probabilidad, una evaluación psiquiátrica, porque el trauma que han padecido es simplemente indescriptible. Mientras los paramédicos aseguraban a Ismael y Clara para el traslado,
colocándolos con una delicadeza infinita en las camillas, conectándoles monitores cardíacos y vías intravenosas. Una pregunta martilleaba la mente de Elías sin cesar, una y otra vez. ¿Quién era esa hija? ¿Qué clase de ser humano era capaz de cometer una monstruosidad semejante? ¿Qué tipo de persona podía mirar a los ojos a sus propios padres, a los seres que le dieron el don de la vida y la criaron, y tomar la decisión consciente de llevarlos a un basurero para abandonarlos a una muerte segura? ¿Qué cataclismo había ocurrido en el seno de esa familia para alcanzar un punto tan abismal de crueldad y deshumanización? Voy a ir al hospital con ustedes, anunció Elías, su voz resonando con una determinación inquebrantable. No pienso dejar a estos abuelitos solos ni un solo segundo. Mi turno de trabajo puede esperar. Esto es infinitamente más importante que recoger basura. Estas vidas humanas son lo único que importa en este momento. Dentro de la ambulancia, abriéndose paso a través de la penumbra del amanecer con las sirenas aullando y las luces parpadeando, Ismael comenzó a hablar. Su voz era un hilo frágil, sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con gemidos de dolor físico y las lágrimas de una angustia emocional que parecía no tener fondo. Pero Elías escuchaba cada sílaba como si fuera un texto sagrado, el testimonio que el mundo entero necesitaba oír. Era como si el anciano sintiera una necesidad desesperada de vaciar el veneno que llevaba dentro, como si hubiera estado callando y sufriendo en un silencio asfixiante durante demasiado tiempo. Y ahora, al haber encontrado por fin a alguien que mostraba una genuina preocupación, el dique de contención se había roto. Su nombre es Vanessa, comenzó Ismael, su voz tan quebrada que apenas resultaba audible por encima del lamento de la sirena. Vanessa Castillo Mendoza, es nuestra única hija, la única descendencia que tuvimos. Llegó a nuestras vidas cuando ya habíamos perdido toda esperanza de ser padres algún día. Clara y yo llevábamos 10 largos años de matrimonio y no lográbamos concebir. Señor, lo intentamos todo, doctores, tratamientos, remedios caseros, oraciones. Los médicos finalmente nos dijeron que era imposible, que debíamos aceptar nuestra realidad y conformarnos con ser solo nosotros dos. Pero entonces, como un auténtico milagro caído del cielo, llegó Vanessa. Nuestra niña preciosa, nuestro regalo más hermoso, nuestro sueño hecho realidad. Ismael hizo una pausa para tomar aire, sus pulmones emitiendo un sonido rasposo y débil, como si cada inspiración requiriera un esfuerzo monumental. Clara, en la camilla contigua, le apretaba la mano con toda la fuerza que le restaba en su cuerpo frágil, como si ese contacto físico fuera el ancla que la mantenía con vida, lo único que le infundía el coraje para seguir adelante. La amamos con una devoción absoluta desde el instante en que supimos que venía en camino, continuó Ismael, las lágrimas rodando libremente por su rostro demacrado. Recuerdo el día en que Clara me dio la noticia. Yo estaba trabajando en el taller mecánico donde era empleado. Ella llegó corriendo, con los ojos brillantes como estrellas y una sonrisa que iluminaba todo a su paso. Me abrazó, llorando de felicidad, y me susurró al oído, «Vamos a ser padres, mi amor. Después de tantos años, finalmente vamos a ser padres». Lloramos como dos niños ese día, Señor. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Elías sintió cómo se le formaba un nudo gigantesco en la garganta mientras escuchaba. Reconocía esa historia. Era el relato de unos padres que anhelan un hijo con cada fibra de su ser, que esperan, rezan y sueñan. Y cuando ese hijo finalmente llega, lo aman con una intensidad que trasciende toda lógica y razón. Le dimos todo, prosiguió Ismael, su voz cada vez más débil. Absolutamente todo lo que teníamos, y mucho más. Yo trabajaba como mecánico en un pequeño taller de barrio y Clara hacía costuras en casa para conseguir un dinero extra. Nos levantábamos antes del amanecer y nos acostábamos pasada la medianoche. Trabajábamos como animales de carga, señor, como bestias sin descanso, pero no nos importaba en lo más mínimo, porque todo era por ella, por darle la mejor vida que pudiéramos, por asegurarnos de que nunca le faltara nada de lo que necesitara. Las lágrimas se deslizaban sin control por el rostro de Ismael mientras hablaba, mezclándose con el sudor y la suciedad que aún cubrían su piel.
Elías, sentado junto a ellos en el espacio reducido de la ambulancia, sentía que su propio corazón se partía en 1000 pedazos con cada palabra. Conocía esa clase de sacrificio. Lo había presenciado en su propia madre. Era la entrega incondicional que hacen los padres que aman de verdad, que lo dan todo sin esperar nada a cambio, porque esa es la naturaleza del amor puro y desinteresado de padres a hijos. Cuando Vanessa tenía 7 años, continuó Ismael, su voz entrecortada, sufrí un grave accidente en el taller. Una pieza de maquinaria pesada se me vino encima y me aplastó la pierna izquierda. Fue espantoso, señor. Los médicos dijeron que la pierna estaba destrozada, que necesitaba una cirugía muy compleja y carísima con especialistas, o de lo contrario quedaría inválido para siempre, incapaz de volver a caminar sin la ayuda de muletas o una silla de ruedas. Nosotros no teníamos ese dinero. Éramos gente humilde, trabajadora, pero muy pobre. Así que vendimos nuestra casa. Elías sintió que se le encogía el corazón. ¿Vendieron su casa?, preguntó con una voz apenas audible, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Sí, confirmó Ismael, asintiendo lentamente, el dolor de aquel recuerdo todavía visible en su rostro después de tantos años. La casa donde habíamos vivido desde que nos casamos, donde Vanessa había nacido y dado sus primeros pasos, donde atesorábamos todos nuestros recuerdos más preciados y felices. La vendimos por mucho menos de su valor real, porque necesitábamos el dinero con urgencia, y nos mudamos a un apartamento diminuto y lúgubre en la zona más pobre y peligrosa de la ciudad. Un lugar horrible, con humedades en las paredes, sin agua caliente, infestado de cucarachas y ratas. Pero nos decíamos que no importaba, que lo fundamental era permanecer juntos como familia, que las paredes no construyen un hogar, sino el amor que habita en ellas. Y además, pensábamos, lo hacemos también por Vanessa, para que no se quede sin un padre, para que yo pueda seguir trabajando y manteniéndola, dándole la vida que se merece. El anciano tosió con fuerza, su pecho vibrando de una manera alarmante con el esfuerzo. David, el paramédico, le colocó una mascarilla de oxígeno, pero Ismael la apartó con un gesto suave de su mano temblorosa. Tenía que hablar. Necesitaba que alguien conociera su historia, que alguien comprendiera todo lo que habían hecho, todo lo que habían sacrificado. La operación fue un éxito, gracias a Dios, continuó Ismael, después de recuperar el aliento. Los médicos lograron salvar mi pierna. Pude volver a caminar tras meses de una terapia física dolorosísima. Pude reincorporarme al trabajo, aunque nunca volví a ser el mismo, siempre con una ligera cojera, con un dolor constante. Y Clara y yo seguimos adelante, como siempre lo habíamos hecho, trabajando sin descanso, sacrificándonos, pero felices, porque teníamos a nuestra niña, porque Vanessa crecía sana y fuerte. Ismael hizo una pausa, su mirada perdida en el techo de la ambulancia, como si estuviera viendo su pasado proyectado allí, reviviendo aquellos años que ahora parecían pertenecer a otra vida, a una realidad completamente diferente. Vanessa creció, dijo con un atisbo de orgullo, todavía perceptible en su voz quebrada. Era una niña muy inteligente, brillante en los estudios. Obtenía las mejores calificaciones de su clase. Los maestros siempre nos decían que nuestra hija tenía un futuro prometedor, que era especial, que podía llegar muy lejos si le brindábamos las oportunidades adecuadas. Y nosotros nos sentíamos tan orgullosos, tan llenos de esperanza. Pensábamos que todo nuestro esfuerzo y sacrificio estaba dando sus frutos, que nuestra niña iba a tener la vida que nosotros nunca pudimos tener. La ambulancia tomó una curva cerrada y Elías se aferró al asiento. Podía distinguir las luces del hospital a lo lejos, acercándose rápidamente, pero necesitaba escuchar el resto de la historia. Necesitaba comprender cómo se había transitado desde ese amor paternal tan puro y ese orgullo tan genuino hasta el horror de esa mañana, hasta el punto de encontrarlos abandonados en un basurero como si fueran desperdicios humanos. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, prosiguió Ismael, su voz cada vez más cargada de emoción, Vanessa quería estudiar administración de empresas en la mejor universidad privada de la ciudad. Era una carrera muy cara, señor. La matrícula costaba una fortuna, mucho más de lo que Clara y yo ganábamos en un año entero de trabajo.
Pero no quisimos que se conformara con menos. No quisimos que perdiera su oportunidad de recibir una educación de calidad, de conseguir un buen empleo, de tener el futuro brillante que se merecía. ¿Qué hicieron?, preguntó Elías, aunque una parte de él ya tenía la respuesta. Vendimos todo lo que nos quedaba de valor, respondió Ismael, con lágrimas renovadas cayendo por sus mejillas. Las joyas antiguas que Clara había heredado de su abuela, los únicos objetos con valor sentimental que poseíamos. El coche viejo que usábamos y que era nuestro único medio de transporte. Los muebles buenos que nos quedaban de tiempos mejores. Todo, señor. Lo vendimos todo, y aún así no era suficiente. Así que solicitamos préstamos a los bancos, a prestamistas, a cualquiera que estuviera dispuesto a prestarnos. Nos endeudamos hasta el cuello, a sabiendas de que nos llevaría años, quizás décadas, saldarlo todo. Pero no nos importó. Lo único que importaba era que Vanessa pudiera estudiar, que pudiera cumplir sus sueños. Elías escuchaba con el corazón completamente destrozado. Era la historia del sacrificio paternal llevado al extremo absoluto, más allá de toda lógica, impulsado únicamente por un amor puro y desinteresado. Yo conseguí un segundo trabajo, siguió Ismael. Trabajaba en el taller mecánico durante el día y como vigilante nocturno en una fábrica. Apenas dormía 3 o 4 horas diarias. Clara cosía día y noche hasta que se le hinchaban y le sangraban los dedos, hasta que le dolían los ojos de tanto forzar la vista con la mala iluminación de nuestro apartamento. Comíamos una sola vez al día, a veces solo tortillas con sal, para que el dinero alcanzara para todo. Pero valía la pena, nos decíamos constantemente. Nuestra hija iba a ser alguien importante en la vida. Iba a tener todas las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Iba a salir de la pobreza y a tener una vida digna y próspera. La ambulancia finalmente llegó a la zona de urgencias del hospital. Las puertas traseras se abrieron de par en par y un equipo de médicos y enfermeras ya estaba esperando, alertado por la llamada de los paramédicos sobre la gravedad del caso. Pero Ismael se aferró al brazo de Elías con una fuerza sorprendente. «Espere, por favor», dijo con una urgencia desesperada. «Necesito contarle el resto. Necesito que alguien conozca toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no me deje ahora». «No diga eso», lo reconfortó Elías, tomando su mano con suavidad. «Va a estar bien. Los médicos lo van a cuidar. Tiene mucha vida por delante todavía, mucho tiempo para contar su historia». Pero Ismael negó débilmente con la cabeza, como si intuyera algo que los demás ignoraban. «Por favor», insistió. «Déjeme terminar. Necesito que alguien lo sepa. Necesito que el mundo sepa lo que nos hizo». Los médicos y enfermeras, al percibir la urgencia emocional del anciano, asintieron y aguardaron un momento más. Elías se inclinó hacia Ismael, sosteniendo su mano, dándole la fuerza para continuar. «Vanessa se graduó con honores», dijo Ismael con una extraña mezcla de orgullo y tristeza en su voz. «Fue el día más feliz de nuestras vidas hasta ese momento, señor. Ver a nuestra niña allí, en el escenario del auditorio, con su toga y su birrete, recibiendo su diploma con las mejores calificaciones de su generación. Clara y yo lloramos de pura alegría. Sentimos que todo el sacrificio había valido cada segundo de sufrimiento. Todas las noches en vela, todas las comidas omitidas, todos los años de trabajo incesante hasta el agotamiento. Todo había valido la pena para ver a nuestra hija triunfar». Ismael cerró los ojos por un instante, como si reviviera ese día, saboreando ese último momento de felicidad antes del colapso. Después de graduarse, continuó con la voz cada vez más tensa, Vanessa consiguió un trabajo excelente en una empresa grande e importante. Empezó a ganar muy bien, mucho más dinero del que Clara y yo habíamos ganado juntos en toda nuestra vida. Se compró un coche del año, de esos lujosos y caros. Empezó a vestir con ropa de marca, costosísima. Se mudó a un apartamento enorme y lujoso en la zona más elegante y exclusiva de la ciudad. Y nosotros, señor, nosotros estábamos tan increíblemente orgullosos, tan felices por ella.
Pensábamos que por fin iba a tener la vida cómoda y próspera que siempre habíamos soñado para ella, que todos nuestros sacrificios habían dado el fruto que esperábamos. La voz de Ismael comenzó a quebrarse aún más. Pero entonces empezó a cambiar. O quizás siempre fue así y nosotros, en nuestra ceguera, simplemente no quisimos verlo. Dejó de visitarnos. Cuando la llamábamos por teléfono, apenas nos contestaba. Siempre decía que estaba muy ocupada, que tenía mucho trabajo importante, que tenía compromisos sociales, que ya vendría a vernos, pero ese, luego, nunca llegaba. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y nuestra hija se fue alejando cada vez más, como si se avergonzara de nosotros, como si deseara borrarnos de su nueva vida. Clara emitió un gemido de profundo dolor al oír esto. Era evidente que este recuerdo era particularmente lacerante para ella, que el rechazo de su hija había dejado heridas que nunca cicatrizarían por completo. Un día, prosiguió Ismael con lágrimas cayendo sin control, decidimos ir a visitarla a su oficina. Era mi 72º cumpleaños. Clara había estado ahorrando durante meses de nuestra miserable pensión para comprar los ingredientes y prepararle a Vanessa el pastel de chocolate que tanto le gustaba cuando era pequeña. Queríamos darle una sorpresa, verla aunque fuera por unos minutos, abrazarla, decirle que la extrañábamos terriblemente. Llegamos a esa oficina elegante, en un edificio alto y moderno que nos intimidaba. Preguntamos por ella en la recepción, y cuando finalmente salió y nos vio allí parados, con nuestro pastel casero y nuestra ropa vieja pero limpia, su rostro se transformó por completo. Ismael tuvo que hacer una pausa, porque los sollozos lo estaban ahogando. Elías le apretó la mano con fuerza, ofreciéndole un apoyo silencioso. No era una cara de alegría o de sorpresa feliz, continuó Ismael con la voz rota. Era una cara de vergüenza profunda, de disgusto, de horror. Como si fuéramos algo sucio y repugnante que había aparecido de repente para arruinar su imagen perfecta. Como si fuéramos leprosos contagiosos. Elías sintió una ira ardiente crecer en su pecho. Podía imaginar la escena con una claridad dolorosa, los padres ancianos, humildes, con su ropa modesta pero pulcra, con su pastel casero hecho con tanto amor, esperando ansiosamente ver a su hija. Y ella, avergonzándose de ellos frente a sus colegas elegantes, sintiendo que sus propios padres eran una mancha en su nueva vida de éxito. Reputación que había construido con tanto esmero. Vanessa nos expulsó de la oficina casi a la fuerza, continuó Ismael, su cuerpo entero temblando al evocar el recuerdo. Nos condujo a un callejón en la parte trasera del edificio, un lugar sórdido y oculto, lejos de cualquier posibilidad de que sus compañeros de trabajo pudieran vernos. Y allí, con una frialdad en la voz que yo jamás le había escuchado, una voz desprovista de cualquier afecto filial, nos espetó que no podíamos volver a presentarnos de esa manera en su lugar de trabajo. Dijo que sus colegas eran personas de alto nivel, profesionales de éxito, y que nosotros la dejábamos en una posición bochornosa. Esas fueron sus palabras exactas: Señor, me hacen quedar mal. Como si nuestra pobreza fuera una enfermedad contagiosa, como si el amor que le profesábamos fuera un motivo de vergüenza, como si el simple hecho de que le hubiéramos dado la vida y sacrificado absolutamente todo por ella fuera una mancha en su expediente. Las lágrimas, ahora, también corrían libremente por las mejillas de él. Ías. Pensó inevitablemente en su propia madre, doña Alma, y en el inmenso orgullo que siempre había sentido por ella. Recordó cómo la había presentado con la cabeza bien alta a todos sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a cualquiera que quisiera conocerla. Su madre había sido una mujer humilde, sí, había desempeñado los oficios más modestos, por supuesto, pero para él siempre había sido una reina, una figura digna del mayor respeto y la más profunda admiración en todo el mundo. Después de aquel día, prosiguió Ismael, Vanessa cortó todo contacto con nosotros de forma definitiva. Cambió su número de teléfono y nunca nos proporcionó el nuevo. Pasaron los meses sin tener una sola noticia suya. Luego se cumplió un año, y después 2 años completos de un silencio sepulcral. La llamábamos a su oficina, pero las secretarias, con una eficiencia ensayada, siempre nos decían que no estaba disponible,
que se encontraba en una reunión importante, que dejáramos un recado que sabíamos que nunca recibiría. Le enviábamos cartas a su apartamento, pero el correo nos las devolvía con el sello de no reclamado. Era como si hubiéramos dejado de existir para ella, como si nos hubiera eliminado de su vida con la misma facilidad con que se borra un archivo no deseado de una computadora. La voz de Ismael se fue apagando, volviéndose cada vez más débil, como si cada palabra le supusiera un esfuerzo sobrehumano. Los médicos y enfermeras del equipo de urgencias estaban visiblemente impacientes por comenzar el tratamiento de los ancianos, pero ninguno se atrevía a interrumpir. Todos los presentes sentían que estaban siendo testigos de un testimonio de vital importancia, uno que debía ser escuchado en su totalidad. Hace 6 meses, continuó Ismael, su voz ahora apenas un susurro audible, Clara cayó gravemente enferma. Empezó a sufrir unos dolores terribles en el estómago, unos dolores tan agudos que la hacían gritar y retorcerse. La llevé de urgencia al hospital público, y allí los médicos nos dieron la noticia más devastadora. Tenía un tumor de gran tamaño en el estómago. Necesitaba una operación urgente y muy complicada. Los doctores fueron claros, si no la operaban pronto, en cuestión de semanas, el cáncer se extendería y entonces ya no habría nada que hacer. Elías sintió que se le revolvía el estómago, sabía, con una certeza aterradora, lo que venía a continuación. Nuestra miserable pensión no alcanzaba ni de lejos para cubrir los costos de una operación tan cara, dijo Ismael. El Seguro Social nos incluyó en una lista de espera. Nos dijeron que podrían pasar meses, incluso un año, antes de que llegara nuestro turno. Y los médicos nos habían repetido hasta la saciedad que Clara no disponía de meses. Tenía semanas, quizás días, si no se sometía a la cirugía de inmediato. Así que fui a buscar a Vanessa. Era la última opción que nos quedaba, nuestra única y desesperada esperanza. Ismael cerró los ojos. El dolor en su rostro era casi palpable, una herida abierta que seguía sangrando con el recuerdo de lo que sucedió después. Fui a su apartamento, continuó con la voz rota. A ese lugar lujoso donde vivía. Toqué el timbre durante horas, de pie bajo un sol abrasador. Finalmente, abrió la puerta. Me vio allí parado, viejo, desgastado y desesperado, y su rostro fue una máscara de puro fastidio. Ni siquiera me preguntó cómo estaba o qué necesitaba. Solo me miró con aquellos ojos gélidos y me preguntó qué demonios quería. Y yo me arrodillé frente a mi propia hija, Señor. Caí de rodillas en el suelo de mármol de su elegante vestíbulo y le supliqué, llorando, que me ayudara a salvar la vida de su madre. Le expliqué la situación. Le dije que no necesitaba una fortuna, solo lo suficiente para la operación, que yo se lo devolvería todo, céntimo a céntimo, con mi pensión, aunque me llevara el resto de mi vida pagárselo. Le rogué como jamás en mi vida le he rogado a nadie. ¿Y qué le contestó?, preguntó Elías con la voz temblorosa, aunque una parte de él ya conocía la espantosa respuesta. Ismael abrió los ojos, y Elías pudo ver en ellos un dolor tan insondable que parecía no tener fin. Me dijo que no, respondió con una voz apenas audible. Me dijo que ella no era un banco, que no era su responsabilidad solucionar nuestros problemas económicos. Dijo que si nos habíamos endeudado por ella durante años, esa había sido nuestra estúpida decisión y que ahora esa no era su carga. Me dijo, textualmente, que nos las arregláramos solos, que ella tenía su propia vida, sus lujos y sus propios gastos importantes que atender. Me dijo que dejara de molestarla, que dejara de avergonzarla apareciendo en su vida. Y entonces me cerró la puerta en la cara mientras yo seguía de rodillas en el suelo, llorando y suplicando. Elías sintió que la rabia le hervía en las venas con una intensidad que nunca antes había experimentado. ¿Cómo era posible albergar tal grado de crueldad? ¿Cómo podía alguien negarle la ayuda a su propia madre enferma y moribunda, después de todo lo que sus padres habían sacrificado por ella? Después de haber vendido su casa, sus posesiones, de haberse endeudado de por vida, de haber trabajado hasta el borde del colapso, todo para darle las oportunidades de las que ella ahora disfrutaba. ¿Cómo podía existir una ingratitud tan monstruosa? Conseguimos el dinero para la operación vendiendo lo último que nos quedaba, continuó Ismael.
Vendimos nuestros anillos de boda, Señor. Las alianzas que nos habíamos puesto hacía 58 años, cuando éramos jóvenes y estábamos llenos de esperanza, cuando nos prometimos amarnos y cuidarnos el uno al otro, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separara. Esos anillos que habían permanecido en nuestros dedos durante casi 6 décadas, que habían sido testigos de toda una vida juntos, los vendimos para salvar a Clara. Vendimos también el pequeño y viejo televisor que teníamos, unos cuantos libros, absolutamente todo lo que poseía un mínimo valor. Y finalmente, reunimos el dinero suficiente. Ismael miró a su esposa con un amor infinito, apretando su mano. La operación salió bien, gracias a Dios Todopoderoso. Los médicos lograron extirpar el tumor. Clara sobrevivió. Pero nos quedamos sin nada, Señor. Sin un solo céntimo, sin nada de valor, viviendo únicamente de nuestra miserable pensión, que apenas alcanzaba para comprar algo de comida cada día. Aunque la ambulancia había llegado al hospital hacía varios minutos, nadie se movía. Todos estaban completamente absortos en la historia, sintiendo la necesidad imperiosa de escucharla hasta el final. Y entonces, continuó Ismael con la voz cada vez más débil, hace 2 meses, perdimos nuestro apartamento. No pudimos seguir pagando el alquiler después de haber gastado hasta el último céntimo en la operación. El propietario nos echó a la calle sin la menor piedad. Nos quedamos literalmente en la calle, Señor. 2 ancianos que habían trabajado honradamente toda su vida, que habían sido personas decentes y responsables, que habían criado a una hija con todo su amor, reducidos a la condición de indigentes sin hogar. Dormíamos en parques públicos, en los portales de los edificios, debajo de los puentes. Comíamos de la basura que encontrábamos, pedíamos limosna en las esquinas. Era una humillación insoportable, pero seguíamos juntos, cuidándonos el uno al otro, aferrándonos a nuestro amor, porque era lo único que nos quedaba. Las lágrimas rodaban por las mejillas de todos los presentes, Elías, los paramédicos David y Laura, los médicos y enfermeras que esperaban. Era imposible escuchar esta historia sin sentir una profunda conmoción en el alma, sin sentir una rabia visceral contra la monstruosa injusticia que estos ancianos habían padecido. Y entonces, hace 3 semanas, dijo Ismael, su voz ahora apenas un susurro, Vanessa apareció. Nos encontró durmiendo en un banco del parque central, sucios, demacrados, mendigando. Nos vio y, por un brevísimo instante, por un segundo que me devolvió la esperanza, pensé que algo en su corazón finalmente se había ablandado. Pensé que, por fin, después de todo, algo de amor filial había despertado en su corazón helado. Nos dijo que nos llevaba con ella, que podíamos quedarnos en su casa, que nos iba a cuidar. Clara y yo lloramos de alegría y de alivio, Señor. Pensamos que nuestra hija por fin había recordado quiénes éramos, que había recordado todo lo que habíamos hecho por ella, que el amor había vencido finalmente a su orgullo y a su terrible egoísmo. Ismael hizo una pausa, temblando violentamente de pies a cabeza. Clara sollozaba de forma incontrolable a su lado, reviviendo cada uno de aquellos horribles momentos. Pero todo fue una mentira cruel, dijo Ismael con la voz completamente rota. Nos llevó a su apartamento, sí, pero no para cuidarnos con amor. Nos encerró en una habitación pequeña y oscura en la parte trasera. Un cuarto sin ventanas, húmedo, frío como una tumba. Nos daba de comer una vez al día, y a veces ni eso. Las sobras frías de su comida cara, a veces comida podrida que sacaba de su propia basura. Nos trataba peor que a animales, Señor, peor que a perros callejeros. Nos gritaba constantemente que éramos un estorbo repugnante, una vergüenza, que le arruinábamos su vida perfecta con nuestra sola existencia. Elías sintió unas náuseas reales al escuchar esto. El nivel de crueldad era simplemente incomprensible. Y cuando protestábamos, continuó Ismael, cuando le recordábamos todo lo que habíamos hecho por ella, cuando le rogábamos que al menos nos tratara con un mínimo de dignidad humana, se enfurecía de una manera terrible. Nos gritaba que éramos unos viejos inútiles y desagradecidos. Nos golpeaba, Señor. Nuestra propia hija nos golpeaba con lo que tuviera a mano, zapatos, libros, lo que fuera.
Nos amenazaba con cosas peores y seguíamos quejándonos. Decía que su novio, Rodrigo, un hombre rico de buena familia, no quería viejos feos y apestosos en su casa elegante, que le dábamos asco, que arruinábamos su imagen. Las manos de Elías temblaban de rabia mientras escuchaba. Quería gritar, quería golpear algo, quería hacer que esa mujer monstruosa pagara por cada segundo de sufrimiento que había causado. Nos ataba con cuerdas cuando salía, dijo Ismael, señalando las marcas rojizas en las muñecas de Clara. Nos dejaba atados durante horas, a veces todo el día, sin comida ni agua. Apagaba sus cigarrillos en mis brazos, levantó los suyos, mostrando las pequeñas cicatrices circulares, cuando se enfadaba, o simplemente por una diversión cruel, para vernos sufrir. Era como si disfrutara torturándonos, como si quisiera castigarnos por el crimen de haberle dado la vida y haberla amado demasiado. Dios mío, susurró Elías, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Dios santo, ¿cómo puede existir tanta maldad? Y hace 2 noches, continuó Ismael, ahora con una voz tan débil que todos tuvieron que inclinarse para escucharlo, Vanessa nos despertó de madrugada. Nos dijo que nos iba a llevar a un asilo, que había encontrado un lugar donde estaríamos mejor. Y nosotros, como tontos ingenuos, le creímos una vez más. Todavía queríamos creer que quedaba algo de bondad en ella, algo de la niña dulce que habíamos criado con tanto amor. Nos subió a su coche, ese coche lujoso que habíamos ayudado a pagar con nuestro sacrificio, y empezó a conducir. Pero no íbamos hacia ningún asilo. Condujo durante más de 1 hora, hasta que llegamos aquí, a este lugar horrible. Ismael cerró los ojos, las lágrimas cayendo sin parar. Nos sacó del coche a empujones violentos. Nos hizo caminar entre la basura, obligándonos a ir descalzos sobre desperdicios afilados. Y luego nos empujó con fuerza y nos arrojó sobre una montaña de basura podrida. Caímos, nos lastimamos, nos cubrimos de porquería, y ella se quedó allí de pie, mirándonos desde arriba con una expresión de satisfacción enfermiza en su rostro. La voz de Ismael se quebró por completo. Nos dijo que ahí era donde realmente pertenecíamos, entre la basura, porque eso era lo que éramos para ella, basura humana, un desperdicio sin valor. Dijo que era nuestro merecido castigo por haberla avergonzado toda su vida con nuestra patética pobreza. Dijo que esperaba que muriéramos aquí, solos y olvidados, devorados por las ratas y los buitres. Dijo que le habíamos arruinado la vida al nacer de padres tan miserables, que nos odiaba por existir. Y luego se fue. Se subió a su coche caro, dio la vuelta y se marchó, de regreso a su vida lujosa, dejándonos aquí para morir como animales. Un silencio absoluto y pesado cayó sobre todos los presentes, un silencio cargado de horror, tristeza y una rabia incontenible. Nadie sabía qué decir ante tal exhibición de crueldad, ante una maldad tan incomprensible. Pasamos toda la noche aquí, susurró Ismael. Toda la noche bajo la lluvia fría, aferrándonos el uno al otro, esperando la muerte. Clara me decía que nos durmiéramos juntos, que cerráramos los ojos y nos dejáramos ir en paz. Pero yo no podía. No podía dejarla morir así. Después de 58 años juntos, después de todo lo que habíamos pasado, no podíamos terminar de esta manera, abandonados en un basurero como desechos. Así que nos mantuvimos despiertos, abrazados, rezando por un milagro. Y entonces llegó usted, Señor. Llegó como un ángel enviado del cielo. Nos salvó. Nos devolvió nuestra humanidad. Elías ya no pudo contenerse. Abrazó a Ismael y a Clara con fuerza, llorando con ellos, compartiendo su dolor insoportable, su profunda angustia. Todos en la ambulancia y a su alrededor lloraban también, los paramédicos, los médicos, las enfermeras. Era imposible escuchar esta historia en su totalidad y no sentir algo profundo y doloroso en el alma. No van a morir, dijo Elías con voz firme entre sus lágrimas. Se los prometo por todo lo más sagrado. Van a vivir, van a estar bien, van a tener la dignidad y el amor que merecen. Y esa mujer, esa persona que tiene el descaro de llamarse su hija, va a pagar por cada segundo de sufrimiento que les causó. Habrá justicia. No descansaré hasta que la haya.
Finalmente, los médicos procedieron a trasladar a Ismael y a Clara al interior del hospital. Fueron llevados de inmediato a la sala de emergencias, donde un equipo completo de especialistas los estaba esperando. Elías se quedó en la sala de espera, temblando, con la ropa todavía húmeda y sucia, con el olor a basura impregnado en cada fibra de su ser, pero sin que nada de eso le importara en lo más mínimo. Lo único que importaba era que esos dos ancianos estuvieran finalmente a salvo. Llamó a su esposa, Elena, para contarle todo lo que había sucedido. Elena, que lo conocía tan bien después de 25 años de matrimonio, sabía que su esposo no sería capaz de simplemente dejar este asunto y continuar con su vida como si nada. Ella también lloró al escuchar la historia completa, cada detalle horrible, cada momento de sufrimiento, y le dijo a Elías que hiciera exactamente lo que su corazón le dictara, que ella lo apoyaría incondicionalmente en todo lo que decidiera hacer. Luego, Elías llamó a la policía. Habló con el comandante Mateo Ríos, un oficial experimentado de unos 45 años que había visto innumerables horrores en su larga carrera, pero que nunca, jamás, había escuchado algo remotamente parecido a esto. Elías le relató toda la historia, desde el principio hasta el final, cada detalle espantoso que Ismael le había confiado, cada momento de crueldad y tortura. El comandante Ríos escuchó en un silencio absoluto, y cuando Elías finalmente terminó de hablar, hubo una pausa larga y pesada antes de que el oficial respondiera. Señor Vargas, dijo el comandante con una voz seria y controlada, pero con una rabia claramente audible bajo la superficie, esto es un caso gravísimo de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad, maltrato físico y psicológico continuado, tortura y, muy posiblemente, intento de homicidio con premeditación. Son delitos federales muy serios. Esa mujer se enfrentará a muchos años de prisión si todo lo que me cuenta es cierto. Y por la forma en que me lo relata y considerando el estado en que encontró a las víctimas, no tengo la menor duda de que es completamente cierto. Voy a enviar una patrulla al hospital ahora mismo para tomar las declaraciones oficiales completas de las víctimas, y vamos a localizar a esa tal Vanessa Castillo Mendoza hoy mismo. Se lo prometo. Le aseguro solemnemente que esto no quedará impune. Esa mujer va a pagar por todo lo que ha hecho. 3 horas más tarde, mientras Elías seguía en la sala de espera del hospital, consumiendo su 10º café del día y sintiéndose completamente drenado tanto física como emocionalmente, una doctora emergió para hablar con él. Se trataba de una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso recogido en una coleta y unos ojos que, aunque cansados, irradiaban una profunda amabilidad. Se presentó como la doctora Patricia Ruiz, jefa del servicio de emergencias del hospital. ¿Es usted el señor que encontró a los ancianos en el vertedero?, preguntó la doctora al acercarse. Sí, soy yo, respondió Elías, poniéndose en pie de un salto. ¿Cómo se encuentran Ismael y Clara? ¿Van a estar bien? Por favor, dígame que van a sobrevivir. La doctora Ruiz exhaló un profundo suspiro, y Elías pudo percibir en su rostro la huella de haber presenciado cosas que la habían afectado hasta lo más hondo. Están estables por el momento, respondió con una voz profesional, pero teñida de una emoción palpable. Sin embargo, su estado es extremadamente delicado y complejo. Ambos presentan desnutrición severa de grado 3, el más grave que existe, y una deshidratación crítica que ha comenzado a afectar sus órganos internos. Tienen múltiples contusiones, abrasiones y heridas en diferentes etapas de cicatrización, lo que indica un patrón de maltrato sostenido y sistemático durante un periodo prolongado de varios meses. El señor Castillo tiene 3 costillas fracturadas, una contusión pulmonar que está comprometiendo su capacidad respiratoria y signos de un traumatismo craneal antiguo. La señora Castillo, por su parte, tiene una fractura en el brazo que nunca fue tratada y ahora está consolidando de una manera completamente incorrecta, lo que requerirá una intervención quirúrgica para corregirlo. Ambos presentan principios de neumonía debido a la exposición prolongada al frío y la lluvia, y ambos muestran signos muy claros de un trauma psicológico severo y profundo. Señor Vargas, esto no fue simplemente un caso de abandono o negligencia. Esto fue tortura sistemática, deliberada y prolongada.
Elías sintió que las rodillas le flaqueaban al escuchar el catálogo completo de horrores. Se dejó caer pesadamente en la silla, ocultando el rostro entre sus manos temblorosas. «Pero van a sobrevivir, ¿verdad?», preguntó con la voz ahogada por la emoción. «Por favor, dígame que sí». La doctora se sentó a su lado y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Sí», respondió, con un pequeño atisbo de esperanza en su voz. «Van a sobrevivir. Son increíblemente más fuertes de lo que aparentan a primera vista. Poseen una voluntad de vivir extraordinaria, y eso es un factor crucial para la recuperación. No obstante, van a necesitar semanas, probablemente meses, de recuperación intensiva, tanto en el plano físico como en el emocional. Requerirán un seguimiento médico constante, terapia física extensiva para recuperar la movilidad y la fuerza, y muy probablemente terapia psicológica a largo plazo para procesar el trauma. Y, de manera absolutamente indispensable, van a necesitar un lugar seguro y amoroso donde quedarse cuando finalmente reciban el alta hospitalaria. No pueden volver a vivir solos, y mucho menos en su condición actual. Necesitan cuidados constantes. Elías no lo dudó ni por un instante. Ni siquiera tuvo que reflexionar sobre ello. «Se van a quedar conmigo», dijo con una firmeza y una determinación absolutas. «Con mi esposa Elena y conmigo. Tenemos una casa pequeña, pero es acogedora y está llena de amor. Disponemos de una habitación de invitados que prácticamente nunca usamos. Se quedarán con nosotros todo el tiempo que necesiten para recuperarse por completo. Y si resulta que es para siempre, entonces que sea para siempre. Nadie, absolutamente nadie, volverá a hacerles daño mientras yo esté vivo para impedirlo». La doctora Ruiz esbozó una sonrisa de genuina calidez por primera vez desde que había aparecido. «Es usted un hombre verdaderamente bueno, señor Vargas», dijo con admiración. «El mundo necesita desesperadamente más personas como usted. Los ancianos han estado pidiendo insistentemente hablar con usted. Dicen que le salvó la vida, que es su ángel salvador. ¿Quiere pasar a verlos?». Elías asintió con vehemencia y siguió a la doctora por los pasillos blancos e inmaculados del hospital hasta llegar a una habitación doble donde Ismael y Clara reposaban en camas contiguas. Tenían múltiples vías intravenosas conectadas a los brazos, y los monitores emitían un suave pitido, registrando constantemente sus signos vitales. Vendajes limpios y blancos cubrían sus numerosas heridas. Pero lo más importante, lo que hizo que el corazón de Elías se llenara de un inmenso alivio, fue que sus mejillas habían recuperado algo de color y había una luz renovada en sus ojos. Estaban vivos. Estaban, por fin, a salvo. «Elías», susurró Ismael en cuanto lo vio entrar en la habitación, extendiendo una mano temblorosa hacia él con urgencia. «Hijo mío, mi ángel salvador enviado del cielo. Gracias, gracias infinitas por no dejarnos morir ahí fuera como dos perros abandonados. Gracias por devolvernos nuestra humanidad, nuestra dignidad. Nos ha salvado la vida en todos los sentidos posibles». Elías tomó la mano de Ismael con una delicadeza infinita y se sentó en la silla junto a su cama. «No tienen absolutamente nada que agradecerme», dijo con una voz profundamente conmovida. «Cualquier persona decente y con corazón habría hecho exactamente lo mismo. Ustedes merecen ser tratados con dignidad, con respeto y con amor. Merecen cuidados y compasión. Y eso es exactamente lo que van a tener de ahora en adelante. Se lo prometo solemnemente». Clara, desde su cama contigua, comenzó a llorar en silencio. Eran lágrimas completamente diferentes a las anteriores. No eran de un dolor insoportable o de un miedo paralizante, sino de un profundo alivio, de una gratitud abrumadora, de una esperanza renovada después de haberla perdido por completo. Elías se acercó también a ella y le tomó la mano con suavidad. «Todo va a estar bien de ahora en adelante», les prometió a ambos con una convicción absoluta. «La policía ya está buscando activamente a su hija. Tendrá que responder por absolutamente todo lo que hizo. No escapará de la justicia. Y cuando ustedes salgan finalmente del hospital, se vendrán a vivir con mi esposa y conmigo. Tendrán un hogar de verdad, donde serán respetados,
valorados y queridos, exactamente como se merecen. No podemos aceptar eso, protestó Ismael débilmente, su voz apenas un susurro. Ya ha hecho demasiado por nosotros, más de lo que nadie jamás ha hecho. No podemos convertirnos en una carga para usted también. Ya hemos causado suficientes problemas. Una carga, repitió Elías, negando firmemente con la cabeza. ¿Saben lo que es realmente una carga? Una carga es llevar algo pesado que no quieres llevar, algo que te molesta, que te genera resentimiento. Pero ayudar a alguien que genuinamente lo necesita, cuidar de personas buenas y decentes que han sufrido injustamente, eso no es una carga en absoluto. Eso es un privilegio. Es un honor. Es, simplemente, ser humano de la manera correcta. Mi madre me enseñó eso antes de morir, y ustedes me están dando la oportunidad perfecta de cumplir la promesa que le hice, de honrar su memoria haciendo lo correcto. En ese momento, entró en la habitación el comandante Mateo Ríos, acompañado de una oficial más joven llamada Agente Martínez. Ambos llevaban uniformes impecables y sus expresiones eran profesionales, pero serias. Se presentaron formal y respetuosamente ante Ismael y Clara, y les explicaron con sumo cuidado que necesitaban tomar sus declaraciones oficiales completas para poder proceder legalmente con el caso criminal contra Vanessa. Durante las siguientes 3 largas y difíciles horas, Ismael y Clara relataron su historia completa y detallada a los oficiales. Cada horrible detalle del maltrato sistemático, del abandono cruel, de la tortura deliberada. Los oficiales grabaron absolutamente todo en sus dispositivos, tomaron notas extensas y meticulosas, y formularon preguntas específicas para aclarar los pormenores. Elías permaneció a su lado todo el tiempo, sosteniendo las manos de los ancianos cuando las partes más difíciles y dolorosas del relato los hacían llorar de forma incontrolable, ofreciéndoles agua cuando sus voces se quebraban por la emoción, simplemente estando presente como un apoyo incondicional y un consuelo silencioso. Tenemos más que suficiente evidencia para emitir una orden de arresto inmediata, dijo el comandante Ríos cuando finalmente concluyeron. Con sus testimonios detallados, los extensos informes médicos que documentan claramente el maltrato y la tortura, las fotografías forenses de todas sus heridas y el hecho indiscutible de que el señor Vargas los encontró literalmente abandonados en un vertedero municipal, tenemos un caso absolutamente sólido. Vamos a encontrar a Vanessa Castillo Mendoza hoy mismo, y tendrá que enfrentar todas las consecuencias legales de sus monstruosas acciones. Les doy mi palabra. No les llevó mucho tiempo localizar a Vanessa. Con su dirección registrada en los archivos y su información laboral, la policía llegó a su lujoso apartamento en la zona residencial más exclusiva y cara de la ciudad. Esa misma noche, alrededor de las 9, Vanessa abrió la puerta de manera casual, con una copa de vino tinto en la mano, riendo despreocupadamente por algo que alguien había dicho en el interior del apartamento. Se oía música elegante, risas. El sonido inconfundible de una fiesta o una reunión social sofisticada. Cuando vio a los oficiales de policía en su umbral, su rostro cambió de forma instantánea y dramática, pasando de la alegría despreocupada al pánico más absoluto. «¿Vanessa Castillo Mendoza?», preguntó el comandante Ríos, mostrando su placa oficial. «Sí, soy yo», tartamudeó Vanessa, su voz temblando. «¿Qué sucede, oficial? ¿Hay algún problema?». «Está bajo arresto formal», dijo el comandante con voz firme y autoritaria, mientras la agente Martínez le colocaba las esposas metálicas, por los delitos graves de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad, maltrato físico y psicológico sistemático, tortura e intento de homicidio con premeditación. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. ¿De qué demonios están hablando?, gritó Vanessa mientras la esposaban, su voz elevándose en un tono de pánico. «Esto es un terrible error. Yo no he hecho absolutamente nada malo. No pueden arrestarme así. Sus padres están vivos, señorita Castillo», informó el comandante con una voz gélida. «Alguien los encontró esta mañana en el vertedero municipal, donde usted los abandonó deliberadamente».
Ambos han sobrevivido y han prestado declaraciones oficiales completas y detalladas sobre absolutamente todo lo que les hizo durante los últimos meses. Tortura, maltrato y, finalmente, abandono en un basurero para que murieran. El rostro de Vanessa se tornó completamente blanco, como el papel. Por un momento, pareció que iba a desmayarse allí mismo. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Rodrigo, su novio, apareció en la puerta con una copa de whisky en la mano y una expresión de total confusión. ¿Qué diablos está pasando aquí, Vanessa?, preguntó, mirando la escena con incredulidad. ¿Por qué te están arrestando? ¿De qué están hablando estos oficiales? Señor, dijo el comandante, volviéndose hacia Rodrigo. Su novia abandonó a sus padres ancianos en un basurero municipal y los dejó allí para que murieran. Ahora tendrá que enfrentar cargos criminales muy serios en un tribunal federal. Rodrigo retrocedió varios pasos, mirando a Vanessa con absoluto horror y repulsión. ¿Es cierto eso, Vanessa? Por el amor de Dios, ¿tú realmente hiciste algo así a tus propios padres? Vanessa intentó negarlo desesperadamente, intentó inventar excusas, pero las palabras simplemente no salían de su boca de forma coherente. Su rostro era un mapa transparente de culpa, miedo puro y desesperación absoluta. La sacaron del edificio esposada mientras sus elegantes vecinos salían de sus apartamentos, atraídos por el escándalo, mirando con una curiosidad morbosa y susurrando escandalosamente entre ellos. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda la ciudad. Un periodista local que monitoreaba constantemente el escáner de la policía llegó al hospital a la mañana siguiente para entrevistar a Elías. La historia era simplemente demasiado impactante, demasiado horrible para ser ignorada. Una hija exitosa y adinerada que abandona cruel y deliberadamente a sus padres ancianos en un basurero después de una vida entera de sacrificios monumentales por parte de ellos para darle todas las oportunidades. Inicialmente, Elías no quería hablar con la prensa. Le parecía un asunto demasiado privado y doloroso, algo que no debería convertirse en un circo mediático o un espectáculo sensacionalista. Pero, sorprendentemente, fueron Ismael y Clara quienes le pidieron específicamente que lo hiciera. Querían desesperadamente que la gente supiera exactamente lo que había sucedido. Querían que otras familias vieran esta terrible historia y recordaran la importancia de valorar y honrar a sus padres ancianos, de cuidarlos con amor, de no olvidar nunca todo lo que hicieron por ellos durante toda una vida. Así que Elías finalmente aceptó conceder la entrevista completa. Relató toda la historia, desde el principio hasta el final, desde el momento en que llegó al vertedero aquella madrugada lluviosa hasta que encontró a dos ancianos aterrorizados y maltratados, abandonados entre montañas de basura. Habló extensamente del amor incondicional de unos padres, de los increíbles sacrificios que Ismael y Clara habían hecho por su ingrata hija. Habló de la crueldad absolutamente incomprensible de Vanessa, y habló apasionadamente de la importancia vital de honrar, respetar y cuidar a nuestros mayores como se merecen. La historia se volvió viral de la noche a la mañana. Los noticieros nacionales la recogieron de inmediato. Los periódicos la publicaron en sus portadas con titulares impactantes. Las redes sociales literalmente explotaron con millones de comentarios de absoluta indignación hacia Vanessa y de profunda admiración hacia Elías. Miles y miles de personas compartieron la historia con furia, expresando su horror por lo sucedido y su gratitud infinita porque todavía existieran personas como Elías en este mundo cada vez más frío. Pero lo más sorprendente y conmovedor vino después. La gente comenzó a responder de maneras que nadie había anticipado o esperado. Empezaron a llegar donaciones espontáneas al hospital para ayudar a cubrir todos los gastos médicos de Ismael y Clara. Pequeñas cantidades de personas humildes que querían ayudar, que se identificaban profundamente con la historia porque ellos mismos eran ancianos vulnerables, o porque tenían padres ancianos a quienes amaban, o simplemente porque su humanidad básica no les permitía quedarse de brazos cruzados ante tal monstruosa injusticia. Un exitoso empresario local, don Héctor Villarreal, un hombre mayor que había amasado una fortuna considerable en el negocio de la construcción, se presentó personalmente en el hospital exactamente una semana después de que la historia saliera en todas las noticias nacionales.
Era un hombre distinguido de 72 años, alto y con una presencia imponente, con el cabello completamente blanco y unos ojos penetrantes pero profundamente amables, que reflejaban años de experiencia. Leí sobre lo que les pasó a estos ancianos, le dijo don Héctor a Elías, quien seguía visitando religiosamente a Ismael y a Clara todos los días, sin falta, después de terminar su turno de trabajo. Y me recordó dolorosamente a mi propia historia personal. Verá, yo también tuve una hija que se avergonzó profundamente de mí cuando finalmente hice dinero y tuve éxito. Se cambió el apellido legalmente. Dejó de hablarme por completo, como si yo no existiera. Actuaba en público como si yo fuera un extraño vergonzoso. Murió trágicamente en un accidente de coche hace exactamente 10 años, sin que nunca nos reconciliáramos. Y ese dolor insoportable, esa herida profunda en mi corazón, nunca sanó por completo. Así que, cuando leí sobre estos preciosos ancianos, sobre todo el horror que pasaron, sentí que tenía que hacer algo significativo. Don Héctor sacó ceremoniosamente un sobre de su elegante chaqueta y se lo entregó a Elías con ambas manos. Esto es para ellos, dijo simplemente, con la emoción contenida en la voz, para que nunca más tengan que preocuparse por el dinero, por tener un techo seguro sobre sus cabezas, por pagar medicinas o tratamientos. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar. Elías abrió el sobre con las manos temblorosas por la expectación. Dentro había un cheque por una cantidad que, literalmente, lo dejó sin habla, sin aliento, 500,000 pesos. Era más dinero del que Elías ganaba en varios años completos de duro trabajo. Era suficiente para que Ismael y Clara vivieran cómodamente el resto de sus vidas, sin ninguna preocupación financiera. Don Héctor, yo no sé qué decir, tartamudeó Elías, con lágrimas brotando instantáneamente de sus ojos. Esto es increíblemente generoso. Les va a cambiar la vida por completo. No tienen que decir absolutamente nada, respondió don Héctor con una sonrisa triste pero genuina. Solo díganles que hay personas en este mundo que todavía creen firmemente en cuidar a nuestros mayores, en honrar a quienes nos dieron la vida, y que no todas las hijas son como la suya. Algunos de nosotros sí valoramos profundamente lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Pero las sorpresas y las muestras de bondad no terminaron ahí. Un restaurante familiar local ofreció generosamente enviar comidas nutritivas y deliciosas, completamente gratis, a Ismael y Clara durante un año entero, una vez que salieran del hospital. Una tienda de ropa del centro donó prendas nuevas y de calidad para ambos. Una óptica les proporcionó gafas nuevas después de enterarse de que ambos tenían serios problemas de visión pero nunca habían podido permitirse unas lentes correctivas. Un reconocido dentista ofreció sus servicios profesionales de forma totalmente gratuita para arreglar las piezas dentales que habían perdido debido a años de negligencia. Era como si toda la comunidad hubiera decidido colectivamente adoptarlos, cuidarlos y demostrarles que no estaban solos en el mundo. Y Elías cumplió su solemne promesa. Cuando Ismael y Clara finalmente recibieron el alta médica del hospital, 3 semanas después de su ingreso, él y Elena los estaban esperando afuera con su coche para llevarlos a su nuevo hogar. Habían preparado cuidadosamente la habitación de invitados con camas nuevas y cómodas, sábanas limpias y suaves, y cortinas bonitas y alegres. Elena había llenado el armario con toda la ropa donada, cuidadosamente organizada. Había colocado flores frescas y coloridas en la mesita de noche y había colgado fotografías de hermosos paisajes en las paredes para que la habitación se sintiera acogedora, cálida y alegre. Cuando Ismael y Clara entraron en esa habitación y vieron todo lo que Elías y Elena habían hecho amorosamente por ellos, simplemente se derrumbaron emocionalmente. Lloraron como niños pequeños, completamente abrumados por tanta bondad inesperada después de haber experimentado una crueldad tan horrible. Se abrazaron fuertemente entre sí y luego abrazaron a Elías y a Elena, formando un círculo perfecto de 4 personas unidas, no por lazos de sangre, sino por algo infinitamente más fuerte, la humanidad, la compasión, el amor genuino y desinteresado. Nunca en la vida vamos a poder pagarles esto, dijo Ismael con una voz profundamente temblorosa. Nos han dado mucho más que un simple techo sobre nuestras cabezas. Nos han devuelto la fe en las personas.
Nos han recordado que todavía hay bondad real en este mundo tan cruel. No tienen que pagar absolutamente nada, respondió Elena con su característica sonrisa cálida y genuina. Ustedes son familia ahora, familia real y verdadera. Y en esta casa, la familia siempre se cuida mutuamente, sin condiciones ni expectativas. Los días, las semanas y los meses que siguieron fueron un periodo de profunda adaptación y sanación gradual. Ismael y Clara comenzaron a recuperar lentamente el peso perdido gracias a las comidas nutritivas y deliciosas que Elena preparaba con amor todos los días. Los moretones sanaron por completo, las heridas se cerraron y los huesos rotos comenzaron a soldarse correctamente gracias a los constantes y cuidadosos seguimientos médicos. Pero más importante que la evidente recuperación física fue la sanación emocional y espiritual que se estaba produciendo día a día. Elías y Elena no eran simplemente sus anfitriones o benefactores, se convirtieron en familia en el sentido más verdadero y profundo de la palabra. Desayunaban juntos todas las mañanas sin falta. Elena le enseñó pacientemente a Clara a tejer, una actividad relajante que mantenía sus manos ocupadas y su mente tranquila y enfocada. Elías llevaba fielmente a Ismael a caminar por el parque todos los días al atardecer, ayudándolo a recuperar gradualmente la fuerza en sus débiles piernas, charlando sobre todo y nada, construyendo esa conexión especial y profunda que se forma entre personas que han compartido experiencias significativas y dolorosas. Por las noches, los cuatro se sentaban juntos en la acogedora sala a ver televisión o simplemente a conversar sobre la vida. Ismael y Clara contaban historias fascinantes de su lejana juventud, de cómo se conocieron en un baile popular del pueblo hacía casi 60 años, de cómo Ismael tuvo que pedir permiso, formal y nervioso, al estricto padre de Clara para poder cortejarla apropiadamente, de cómo habían sido tiempos económicamente difíciles pero emocionalmente hermosos porque tenían un amor verdadero. Elías y Elena compartían generosamente sus propias historias, hablaban de sus hijos ya adultos e independientes que vivían y trabajaban en otras ciudades, de sus sueños y esperanzas para el futuro. Se convirtieron gradualmente en una familia completa en todo el sentido de la palabra. Elías comenzó a llamar a Ismael papá y a Clara mamá de forma natural, no por obligación social, sino porque así lo sentía genuinamente en lo más profundo de su corazón. Y ellos lo llamaban hijo con todo el amor, orgullo y ternura que esa palabra sagrada conlleva. Era como si el universo, después de haberles dado inicialmente una hija cruel y desagradecida, los hubiera compensado generosamente con un hijo bondadoso, amoroso y devoto. Mientras tanto, el caso legal contra Vanessa avanzaba implacablemente. Su juicio se convirtió en uno de los más mediáticos y seguidos del año en todo el país. Los medios de comunicación cubrían obsesivamente cada detalle, cada audiencia judicial, cada declaración dramática. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, los testimonios detallados y consistentes de Ismael y Clara, los extensos informes médicos forenses que documentaban meticulosamente el maltrato sistemático, el poderoso testimonio de Elías sobre dónde y cómo los había encontrado, e incluso grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de Vanessa que la mostraban claramente llevando a sus padres al coche la noche del abandono. La defensa de Vanessa intentó débilmente argumentar que sus padres ancianos eran una carga psicológica insoportable, que ella había estado bajo un tremendo estrés laboral y personal, y que no había tenido la intención real de matarlos, sino simplemente de alejarlos temporalmente de su vida. Pero cada patético argumento sonaba más hueco y ridículo que el anterior. La fiscal, una mujer brillante y apasionada llamada Mónica Herrera, que había dedicado su carrera a defender incansablemente a las víctimas de abuso, destrozó sistemáticamente cada uno de esos débiles argumentos con precisión quirúrgica y lógica implacable. Este no es simplemente un caso sobre el estrés o la presión de la vida moderna, declaró apasionadamente la fiscal Herrera en su poderoso alegato final. Este es fundamentalmente un caso sobre la crueldad pura en su forma más repugnante, sobre una mujer profundamente egoísta que se benefició durante décadas del monumental sacrificio de sus amorosos padres. Y luego, cuando esos mismos padres envejecieron y necesitaron ayuda básica, los descartó cruelmente como basura. Y no solo metafóricamente, literalmente los arrojó a un vertedero municipal esperando que murieran allí, solos y aterrorizados.
Estos ancianos inocentes le dieron absolutamente todo. Vendieron su única casa para pagar la cirugía vital del padre, se endeudaron hasta el cuello para pagar su costosa educación universitaria, trabajaron hasta el agotamiento físico total para que ella pudiera tener todas las oportunidades que ellos nunca tuvieron. ¿Y cómo les pagó su hija por todo ese amor y sacrificio? Con maltrato sistemático, con abuso deliberado, con abandono cruel, con intentar quitarles lo único valioso que les quedaba en este mundo, sus propias vidas. La fiscal hizo una pausa dramática y calculada, paseando su mirada por cada miembro del jurado, dejando que sus poderosas palabras calaran profundamente. Damas y caballeros del jurado, cuando finalmente voten en este caso, piensen seriamente en sus propios padres queridos. Piensen en los sacrificios que hicieron por ustedes y pregúntense honestamente qué clase de sociedad somos realmente si permitimos que este tipo de crueldad monstruosa quede completamente impune. ¿Qué terrible mensaje enviamos a las futuras generaciones si dejamos que alguien descarte a sus padres ancianos como si fueran basura sin valor? El jurado deliberó cuidadosamente durante 3 días completos y tensos. Fueron 3 días angustiantes durante los cuales Elías, Elena, Ismael y Clara apenas pudieron dormir o comer. Se sentaban juntos en la sala, tomados de las manos, rezando silenciosamente, esperando ansiosamente, confiando fervientemente en que la justicia finalmente prevalecería. Finalmente, llegó el veredicto. La sala del tribunal estaba completamente repleta. Periodistas con sus cámaras y micrófonos, y personas comunes que habían seguido el caso obsesivamente y querían estar presentes en este momento histórico. Ismael y Clara estaban allí, sentados en primera fila, dignos y serenos, con Elías y Elena a cada lado, sosteniéndoles firmemente las manos. El juez, un hombre mayor de cabello completamente gris y expresión seria llamado juez Martínez, llamó solemnemente al orden. El portavoz del jurado, un hombre de mediana edad con gafas y aspecto nervioso pero decidido, se puso lentamente de pie. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto unánime?, preguntó el juez con voz grave. Sí, su señoría, respondió el portavoz con voz firme y clara. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de abandono de personas en estado de extrema vulnerabilidad? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de maltrato físico y psicológico sistemático? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de tortura? Culpable. ¿Cuál es su veredicto en el cargo de intento de homicidio con premeditación? Culpable. La sala estalló instantáneamente en murmullos excitados y exclamaciones audibles. Vanessa, sentada rígidamente en la mesa de la defensa junto a su derrotado abogado, se desplomó completamente en su silla, con la cara enterrada entre las manos. Rodrigo, su exnovio, no estaba allí. La había abandonado apenas días después de su arresto, completamente incapaz e indispuesto a asociarse con alguien capaz de tal crueldad monstruosa. El juez golpeó su mazo firmemente, pidiendo silencio inmediato. Vanessa Castillo Mendoza, dijo con voz grave y solemne, este tribunal la encuentra culpable de absolutamente todos los cargos presentados en su contra. En mis 35 largos años como juez, he visto muchísimos casos tristes y profundamente perturbadores, pero este caso en particular me ha afectado de una manera que muy pocos lo han hecho. Usted tomó deliberadamente a 2 personas ancianas e inocentes que le dieron la vida, que se sacrificaron más allá de lo humanamente imaginable por su bienestar, y los trató con una crueldad que desafía toda comprensión humana básica. Los abandonó en un basurero como si fueran desperdicios sin ningún valor. Por sus acciones imperdonables, la sentenció a 15 años de prisión, sin ninguna posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Vanessa comenzó a sollozar ruidosamente, pero no eran lágrimas genuinas de arrepentimiento o remordimiento. Eran lágrimas egoístas de autocompasión, de rabia intensa por haber sido atrapada y expuesta, de frustración amarga porque su vida perfecta y cuidadosamente construida se había derrumbado espectacularmente. No mostró ni una sola pizca de remordimiento real por lo que les había hecho a sus padres. Ismael y Clara, sin embargo, no mostraron alegría o celebración por la dura sentencia. No había triunfo visible en sus rostros cansados, solo una profunda y persistente tristeza.
Porque a pesar de todo, a pesar de la horrible crueldad y el maltrato sistemático, Vanessa seguía siendo su hija. Y el amor de padres, ese amor incondicional e irracional que desafía toda lógica, no desaparece simplemente porque el hijo se vuelva malo o cruel. Duele profundamente, sangra constantemente, destroza el corazón, pero no muere del todo. No siento alegría por esto, dijo Ismael más tarde ese día, de vuelta en la seguridad y calidez de la casa de Elías. Solo siento un vacío enorme y doloroso. Durante tantos años soñé con que mi hija volviera a ser esa niña dulce y cariñosa que criamos con tanto amor. Soñé que algo profundo en ella despertaría, que el amor volvería milagrosamente a su corazón endurecido. Pero ahora finalmente sé, con una certeza dolorosa, que esa niña murió hace muchísimo tiempo. La persona en la que se convirtió es una extraña para mí, alguien a quien ya no reconozco. Clara, sentada a su lado en el mullido sofá, asintió lentamente, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Cometimos errores terribles, dijo con voz suave pero cargada de culpa. Le dimos demasiado de todo. La malcriamos sin límites. La hicimos creer que el mundo entero giraba a su alrededor, que todo se le debía. Pensamos que le estábamos demostrando un amor incondicional, pero en realidad, la estábamos convirtiendo gradualmente en un monstruo egoísta e ingrato. Esa es nuestra culpa, nuestro fracaso como padres. No, no y no, intervino Elías con firmeza absoluta, su voz llena de convicción. No pueden culparse por esto. No pueden cargar con esa responsabilidad. Ustedes hicieron exactamente lo que cualquier padre amoroso y devoto haría. Dieron todo por su hija porque la amaban con locura. El problema fundamental no fue que dieran demasiado. El problema fue que ella tomó todo sin gratitud, sin aprecio, sin amor recíproco. Eso no es culpa de ustedes en lo absoluto. Esa fue su elección consciente, su decisión deliberada de convertirse en lo que se convirtió. Elena sirvió té caliente y aromático para todos y se sentó cómodamente junto a su esposo. Hay personas en este mundo complicado, dijo con la sabiduría nacida de años de experiencia, que reciben amor y lo devuelven multiplicado generosamente. Y hay personas que reciben amor y lo desperdician, lo desechan, actúan como si fuera su derecho natural y no un regalo precioso. Vanessa eligió conscientemente ser del segundo tipo, pero ustedes, Ismael y Clara, eligieron ser del primer tipo, y eso es lo único que realmente importa al final. Los meses que siguieron fueron de sanación continua y profunda. Ismael y Clara florecieron visiblemente bajo el cuidado amoroso e incondicional de Elías y Elena. El color saludable volvió por completo a sus mejillas. La luz de la alegría regresó brillante a sus ojos. Las sonrisas genuinas, que habían desaparecido durante tanto tiempo, se hicieron cada vez más frecuentes y naturales. Comenzaron a participar activamente en actividades comunitarias, a hacer nuevos amigos en el acogedor vecindario, a redescubrir el simple placer de vivir. Elías los llevó a lugares maravillosos que nunca habían visitado en toda su vida. Al mar, que Clara no había visto en más de 40 años. Cuando sus pies tocaron la arena suave y sintió el agua fresca en sus tobillos, lloró de pura alegría. A las montañas, donde Ismael respiró el aire fresco y puro y se sintió verdaderamente vivo de nuevo. A museos fascinantes, parques hermosos, restaurantes acogedores. Les brindó experiencias invaluables, recuerdos nuevos y hermosos para reemplazar gradualmente los oscuros y dolorosos del pasado. Y ellos, a su vez, llenaron la vida de Elías y Elena con algo que habían extrañado profundamente desde que sus propios hijos se mudaron lejos, la alegría de cuidar a alguien, de ser genuinamente necesitados, de tener a quien cocinar con amor, con quien compartir las comidas diarias, con quien ver películas viejas en blanco y negro los domingos tranquilos por la tarde. La historia de cómo Elías había encontrado a Ismael y Clara se convirtió en algo mucho más grande que solo un caso de noticias sensacionalistas. Se convirtió en un movimiento social significativo. Inspiró a miles de personas en todo el país a revisar seriamente su relación con sus propios padres ancianos. Asilos de todo el país reportaron un aumento dramático en las visitas de familiares a sus seres queridos internos.
Organizaciones de ayuda a ancianos recibieron oleadas sin precedentes de donaciones generosas y voluntarios entusiastas. Fue como si la historia hubiera despertado algo dormido en la conciencia colectiva nacional, un poderoso recordatorio de que nuestros mayores merecen respeto, cuidado y amor incondicional. Elías fue invitado a dar charlas inspiradoras en escuelas, centros comunitarios e iglesias de toda la región. Siempre llevaba a Ismael y Clara con él. Juntos, contaban su historia. Su historia completa, pero, más importante aún, tejían un relato conmovedor sobre el valor sagrado de la familia, sobre la importancia vital de honrar a nuestros padres y sobre cómo el verdadero éxito en la vida no se mide por la cantidad de dinero acumulado o las posesiones materiales, sino por el amor compartido y las conexiones humanas profundas. Cuando me encontré postrado en esa inmundicia espantosa, decía Ismael en esas charlas, su voz quebrada por la emoción, tuve la certeza de que mi vida había llegado a su fin. Creí que ese era exactamente el modo en que iba a morir, solo, aterrorizado, desechado cruelmente por la única persona a la que había amado más que a mi propia existencia. Pero entonces apareció Elías, como un guardián enviado del cielo, y él no me vio como un desecho, me vio como un ser humano que merecía dignidad y compasión. Me salvó la vida física, sí, pero más allá de eso, me devolvió la humanidad que había perdido, me recordó que todavía existía una bondad genuina en el mundo. Clara siempre añadía con su voz suave, y ahora tenemos una familia real de nuevo, no una forjada en la sangre, sino en el amor verdadero. Y he aprendido la lección más importante de todas, que esa es la familia más auténtica y duradera que existe, la que elegimos conscientemente, la que nos elige, la que se forma no por obligación, sino por un cariño genuino y desinteresado. Un año completo después de aquel rescate milagroso, en una ceremonia profundamente emotiva celebrada en el salón consistorial de la ciudad, el alcalde le otorgó personalmente a Elías la medalla al mérito cívico. Era un reconocimiento no solo por haber salvado heroicamente a Ismael y Clara, sino por todo lo que había hecho después, acogerlos generosamente en su hogar, cuidarlos como si fueran sus propios padres biológicos y convertirse en un ejemplo viviente de bondad y compasión en un mundo que a menudo parece carecer desesperadamente de ambas virtudes. En su conmovedor discurso de aceptación, Elías habló con el corazón completamente abierto. No he realizado ninguna proeza extraordinaria o heroica, dijo ante una audiencia de cientos de personas. Simplemente hice lo que cualquier persona decente y con corazón debería hacer de forma natural. Vi a dos seres humanos que necesitaban ayuda desesperadamente y los ayudé. Eso no me convierte en un héroe en lo absoluto, me hace, simplemente, humano. Y eso es lo que todos deberíamos esforzarnos por ser. Más humanos, más compasivos, más dispuestos a tender la mano sin dudarlo cuando alguien la necesita. Hizo una pausa cargada de emoción, sus ojos buscando y encontrando a Ismael y Clara entre el público. Ellos estaban sentados, orgullosos, en primera fila, tomados de las manos como siempre, con lágrimas de profundo orgullo y gratitud infinita rodando libremente por sus mejillas. Mi madre, continuó Elías con voz temblorosa, antes de morir, me hizo prometer solemnemente que siempre sería un hombre de bien, que nunca volvería la cara cobardemente cuando alguien necesitara ayuda. Cuando encontré a Ismael y a Clara ese día horrible en el basurero, fue como si mi madre me estuviera poniendo a prueba directamente desde el cielo. Me estaba dando la oportunidad perfecta de cumplir mi sagrada promesa, y estoy tan profundamente agradecido de haber superado esa prueba, porque estos dos ancianos hermosos y nobles no solo se ganaron un lugar en mi casa, se ganaron un lugar permanente en mi corazón. Son mis padres ahora, tanto como si hubiera nacido de ellos. La audiencia estalló en un aplauso atronador y prolongado. No había un solo ojo seco en todo el recinto. Incluso el alcalde, un político curtido y experimentado, acostumbrado a estos eventos ceremoniales, tuvo que secarse discretamente las lágrimas que brotaban sin control. Después de la ceremonia formal, hubo una recepción acogedora. Personas de todos los rincones de la ciudad acudieron específicamente para saludar a Elías, a Ismael y a Clara. Había personas mayores que querían agradecerle personalmente a Elías por recordarle al mundo que los ancianos importan y tienen valor.
Había jóvenes que querían prometer solemnemente que nunca abandonarían a sus propios padres. Había padres con lágrimas en los ojos, abrazando fuertemente a sus hijos adolescentes, utilizando esta poderosa historia como un momento de profunda enseñanza sobre el amor familiar y el respeto intergeneracional. Entre la multitud, una mujer mayor se acercó tímidamente a Ismael y Clara. Era menuda y frágil, con el cabello blanco recogido en un moño elegante. Se llamaba Doña Leonor y tenía 83 años. Quiero agradecerles profundamente, dijo Doña Leonor con voz temblorosa pero sincera. Su historia, literalmente, sanó la fractura que existía entre mi hijo y yo. Verán, llevábamos casi 5 años distanciados. Él decía constantemente que yo era demasiado criticona, que siempre me estaba metiendo en su vida, y yo decía que él era un desagradecido, que no valoraba nada de lo que yo había hecho por él. Pero cuando leí su historia completa, cuando vi el horror de lo que ustedes pasaron, me di cuenta de lo increíblemente tonta que había sido. La vida es demasiado corta y preciosa para desperdiciarla en resentimientos pequeños. Llamé a mi hijo esa misma noche. Lloramos juntos por teléfono durante horas. Y ahora, él viene religiosamente a visitarme todos los domingos. Cocinamos juntos, conversamos, nos reímos, estamos recuperando todos esos años perdidos. Y todo gracias a ustedes, a su historia, a recordarnos que el amor familiar es lo más precioso que tenemos. Clara abrazó a Doña Leonor con lágrimas en los ojos. Me alegra tanto oír eso, dijo con emoción. Si nuestro horrible sufrimiento sirvió para unir familias, para recordarle a la gente lo importante que es el amor verdadero, entonces, tal vez todo tuvo un propósito superior. Tal vez tenía que pasar para despertar conciencias dormidas. Historias como la de Doña Leonor se multiplicaron por toda la ciudad y más allá. Familias que estaban distanciadas se reunieron y se reconciliaron. Hijos que habían descuidado a sus padres ancianos comenzaron a visitarlos regularmente. Los asilos reportaron que más y más ancianos estaban siendo sacados por sus familias, que decidieron cuidarlos personalmente en casa. Era como si la historia de Ismael y Clara hubiera plantado semillas de cambio que ahora estaban floreciendo hermosamente por todas partes. 2 años después del rescate, en un día soleado y perfecto de primavera, la familia celebró junta el 81º cumpleaños de Ismael. No fue una celebración grande o lujosa, fue simple y perfecta. Un pastel de chocolate casero que Elena había horneado desde la madrugada, decoraciones modestas en la sala y la presencia de las personas que realmente importaban. Estaban allí los 4, por supuesto, Elías, Elena, Ismael y Clara. Pero también estaban los hijos de Elías y Elena, que habían volado desde ciudades lejanas específicamente para estar presentes. Estaban los vecinos, que se habían convertido en amigos cercanos e inseparables. Estaba don Horacio Villarreal, el generoso empresario que había donado el dinero. Estaban algunos de los doctores y enfermeras del hospital que habían cuidado de los ancianos. Era una hermosa reunión de almas bondadosas, de personas que creían en el amor, en la familia, en la humanidad. Cuando llegó el momento de soplar las velas, Ismael se quedó mirando la llama titilante durante un largo momento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran de tristeza. Eran de gratitud, de asombro ante los giros inesperados de la vida. Hace 2 años, dijo Ismael con voz profundamente emocionada, pensé que mi vida había terminado definitivamente. Estaba literalmente tirado en la basura, abandonado, solo, esperando la muerte. Y ahora, mírenme. Estoy aquí, rodeado de familia verdadera, de amor incondicional, de personas que se preocupan por mí no porque tengan la obligación de hacerlo, sino porque genuinamente quieren hacerlo. He aprendido algo invaluable en estos 2 años, algo que quiero compartir con todos ustedes. Hizo una pausa significativa, mirando a cada persona en la sala. He aprendido que la familia no se define por la sangre. Se define por el amor, por la lealtad, por estar presente en los momentos difíciles. Mi hija biológica me abandonó cruelmente, pero encontré un hijo, miró a Elías con ojos brillantes, que me rescató, que me acogió, que me devolvió mi dignidad. Encontré una nuera, miró a Elena con ternura, que me ha tratado con más amor que mi propia hija.
He aprendido que puedes perder a tu familia de sangre, pero encontrar a tu familia de corazón. Y esa es la familia que realmente importa al final. No había un solo ojo seco en la habitación. Elías se acercó a Ismael y lo abrazó fuertemente. Elena abrazó a Clara con ternura, y pronto todos estaban abrazados. 12. Una cadena de humanidad conectada por el amor y la compasión. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y la casa estuviera en silencio, los cuatro se sentaron en la sala, como habían hecho tantas noches antes. Ismael y Clara en el sofá, tomados de las manos como siempre, Elías y Elena en sus sillas favoritas. No hablaban mucho, no lo necesitaban. Habían llegado a ese punto especial de intimidad familiar donde el silencio es cómodo, donde simplemente estar juntos es suficiente. ¿Sabes?, dijo finalmente Clara, rompiendo el silencio. Soy feliz. Sé que es extraño decir eso después de todo lo que pasamos, pero es la verdad más profunda. Soy más feliz ahora de lo que fui en muchos, muchos años, porque ahora tengo lo que realmente importa. Tengo amor genuino, tengo respeto, tengo dignidad, tengo propósito. Tengo una familia verdadera. Y nosotros también somos felices de tenerlos, respondió Elena con su característica sonrisa cálida. Esta casa estaba muy callada antes de que llegaran. Ahora está llena de vida, de risas, de historias. Nos hicieron completos de una manera que no sabíamos que nos faltaba. Elías asintió. Mi madre siempre decía que Dios pone a las personas en nuestros caminos por una razón específica. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Ustedes no llegaron a mi vida por accidente. Fue el destino. Fue el universo alineándose correctamente. Fue el amor encontrando su camino. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban en el cielo oscuro, los cuatro se quedaron allí sentados en la sala, unidos no por la sangre, sino por algo mucho más fuerte. Unidos por la bondad, por la compasión, por la capacidad humana de amar incondicionalmente. Unidos por haber tomado la peor tragedia imaginable y haberla transformado en algo hermoso. Ismael y Clara vivieron muchos años más en la casa de Elías y Elena, rodeados de amor hasta sus últimos días. Nunca volvieron a ver a Vanessa. Ella nunca buscó contactarlos, ni una carta, ni una disculpa, nada. Y ellos, con el tiempo, encontraron la paz con eso. Habían aprendido que no puedes obligar a alguien a amarte, que no puedes forzar la gratitud o la compasión en un corazón que se ha cerrado a esos sentimientos. Pero lo que sí tenían era abundante. El amor de Elías y Elena, el cariño de una comunidad que los había adoptado, y la satisfacción de saber que su historia había inspirado a miles de personas a ser mejores hijos, mejores padres, mejores seres humanos. Y cuando finalmente llegó el momento, años después, cuando la edad y el tiempo cumplieron su inevitable destino, Ismael y Clara partieron de este mundo en paz. No solo si asustados en un basurero, como su hija había intentado que fuera su destino, sino rodeados de amor, en camas cómodas, con las manos entrelazadas como habían estado durante casi 6 décadas, susurrándose palabras de amor hasta el último aliento. Elías y Elena los enterraron no en alguna tumba anónima y olvidada, sino en el panteón familiar, junto a la tumba de la madre de Elías. 3 personas que en vida habían enseñado lo que realmente significa el amor, ahora descansaban juntas en la eternidad. Y en la lápida de Ismael y Clara, Elías mandó grabar estas palabras: amados padres, queridos amigos, familia del corazón. Nos enseñaron que el amor verdadero no conoce límites ni condiciones. Descansen en paz, sabiendo que hicieron del mundo un lugar mejor simplemente por existir en él. Cada año, en el aniversario del día en que Elías los encontró, él y Elena visitaban esas tumbas con flores frescas y corazones llenos de gratitud. Porque esos 2 ancianos, que habían llegado a sus vidas en las circunstancias más trágicas, habían terminado siendo una de las mayores bendiciones que jamás hubieran recibido. Así concluye esta crónica. Un relato de crueldad transformada en amor, de tragedia convertida en triunfo, de oscuridad iluminada por la luz de la bondad humana.
Nos recuerda que, sin importar cuán adversas sean las circunstancias o cuánta maldad exista en el mundo, siempre habrá personas como Elías dispuestas a tender la mano, a hacer lo correcto, a marcar la diferencia. Todo comienza con una simple decisión, la de ver a los demás no como extraños, cargas o inconveniencias, sino como seres humanos dignos de amor, respeto y compasión. La decisión de honrar a quienes nos dieron la vida, de cuidar a quienes ya no pueden cuidarse solos, de recordar que todos envejeceremos algún día y que la manera en que tratamos a nuestros mayores hoy es un espejo de cómo seremos tratados mañana. Que esta historia permanezca en el corazón como un recordatorio de que siempre hay esperanza, siempre hay bondad, y que el amor verdadero, el que se elige y se cultiva, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo.